me parece importante, y le vamos a dar ya la bienvenida a nuestro columnista Martín Zuleta. Recordemos siempre que Zuleta es docente, es abogado, pero fundamentalmente también es un militante que conoce perfectamente el métier de la política. Así que me parece que al darle la bienvenida vamos a empezar lo estamos haciendo durante todo este programa, la situación en la que están viviendo más de 100.000 afiliados del PAMI. Los médicos de cabecera sostienen que no hay sistema del PAMI. Cuando se normalice les cargaré la receta, o sea, la receta que tenía pendiente no la están cumpliendo, y además están produciendo un daño muy fuerte, y además con una amenaza o con una suerte de imposición. No envíen más mensajes preguntando, ya que no tengo respuesta. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola, Carlos, un placer en saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Quería hacer esta introducción con el tema del PAMI porque yo, un profesional que recorre la provincia, que está siempre informado y que además creo que es bueno producirle una ayuda muy centrada a la gente que está no solamente preocupada, sino con la espada de Damocles, porque le dicen, che, y además tiene que votar. Bueno, por eso se están dando estas posiciones muy fuertes de la gente, que directamente en algunas provincias, ya hemos tenido los datos, no han querido ir a votar, ¿no? Sí, con respecto al abordaje principal de la temática que ha tenido usted esta mañana con respecto a la situación del PAMI, bueno, es muy lamentable lo que está sucediendo. Es algo, déjeme decirle, que tristemente lógico y natural dentro de la coyuntura económica que está viviendo el país, porque a pesar de estas cuestiones, entre comillas, administrativas que tienen que ver con el cambio del sistema o la forma o manera de emitir el recetario por parte de los médicos y todas estas cuestiones, también en el fondo existe una realidad de un organismo que se encuentra, digamos, desviado de los cauces originales que debería tener el PAMI, así como el PAMI, la ANSES, ¿sí? En donde el gobierno, bajo la óptica kirchnerista, hace muchos años viene utilizando estos organismos como una caja de la política, ¿sí? Con el ANSES y con los fondos de los jubilados se ha hecho política durante 20 años, y lo mismo sucede con los fondos del PAMI, y acá en este caso en particular es muy grave porque estamos hablando de la salud de las personas de la tercera edad, y nosotros escuchábamos ante esta problemática algunos datos que son realmente muy interesantes, como decir que durante toda la vida de una persona, aproximadamente entre el 8 y el 9% de los gastos médicos de una persona los ocupa durante toda su vida, desde pequeño, en la adolescencia, en la juventud, y cuando uno llega a la edad adulta, los últimos 10 años de la vida de una persona es donde ocupa aproximadamente el 92% de todos los gastos que esa persona, por decirlo de alguna manera, le va a generar al sistema de salud. Es decir, que cuando afectamos la atención de la salud de nuestros jubilados, de nuestros adultos mayores, estamos hablando en definitiva que estamos contribuyendo de alguna manera a a no atender a la persona en el momento más importante de su vida en cuanto a servicios de salud se requiere. Entonces, haber resentido las cajas del PAMI como se han resentido, aparte de eso la coyuntura económica que hace que muchos medicamentos que son importados, y que hay bastantes problemas con la importación, no solamente por cuestiones administrativas o por el cepo, sino también y fundamentalmente por cuestiones cambiarias. Entonces,
acá es donde vemos que el descalabro económico que viene trayendo la Argentina hace muchos años, sumado al manejo y al uso político de estos organismos, terminan repercutiendo en esto, en que un organismo del Estado que debería encargarse exclusivamente de brindar un buen servicio de salud a los argentinos que están en los últimos años de su vida, nos encontramos con que se dedica a cualquier cosa menos a atender la salud. Claro, que es de la manera que lo estás explicando la situación de etaria de quienes, bueno, tienen que acceder fundamentalmente en sus últimos tramos a cuidar lo más que puede la salud. Y bueno, y esta debacle que esta fotografía que estamos analizando, y que sin duda alguna se ha inventado un hackeo que nunca existió, sino que lo que no existe es, o lo que sí está existiendo, porque así lo han dicho algunos de nuestros interlocutores, la idea de privatizar el PAMI, lo que sería, digamos, una cuestión pero muy berreta, ¿no? Sí, a ver, creo que en la Argentina ha faltado una discusión de fondo, que es importante darla para zanjar algunas cuestiones sobre, en los años 90, bueno, todos sabemos que se llevaron adelante una serie de privatizaciones de empresas del Estado y de servicios públicos en orden o, digamos, en armonía con lo que venía sucediendo en el mundo. A veces por ahí, cuando hacemos análisis descontextualizado, no podemos ver el fondo de la cuestión. Ahora, plantear, digamos, la privatización del sistema de salud de los jubilados, sería en definitiva, porque ya hay una parte que se encuentra privatizada, ¿no es cierto? En definitiva, plantear la privatización del PAMI, y no me parece una solución razonable, porque nosotros sabemos que la salud, no obstante que hay muchas ideas detrás de esto, de que la salud es un negocio, pero nosotros sabemos que el servicio de salud no puede mirarse exclusivamente como costos-beneficios. Una privatización llevaría a darle una mirada un poco más, por decirlo, una mirada empresarial a la administración de estos recursos del PAMI. Yo creo que no es lo más conveniente, ¿sí? Pero bueno, ante la situación de crisis terminal que tiene el organismo, es evidente que no puede salir el gobierno de una administración del PAMI y del ANSES, y una administración, digamos, decadente, que lo único que ha hecho con estos organismos es politizarlos, es convertirlos en una caja del Estado, en un aguantadero de la cámpara, porque es la realidad y tenemos que decir las cosas como son, y estas son las consecuencias que se están pagando ahora. En vez de pensar en privatizar, deberíamos pensar en dejar de convertir a estos organismos en una caja de la política. Y organizarla como corresponde. Bueno, pero en el medio de esto, Martín, de la cuestión política que venimos también hablando contigo y que tiene que ver con las elecciones, en este caso de las PASO, la tenemos ahí para el 13 de agosto, creo que importante que es, porque es un debate que es excluyente hablar, lo tenemos que mezclar porque la situación de crisis de los jubilados y pensionados, pero básicamente creo que ahora estamos frente a alguna definición donde hay por lo menos visible 3 hombres y una mujer que están, digamos, participando para la presidencia de la nación en octubre. Digo, creo que la visita que ha hecho a Mendoza Patricia ha sido muy fructífera. ¿Tenés algo para compartir, Martín? Simplemente información de muchos dirigentes sanjuaninos que han ido hasta Mendoza a acompañar a Patricia Bullrich, a recibir su mensaje de cara a los últimos días de campaña. Estamos muy próximos a la elección PASO, que va a ser muy importante dentro de Juntos por el Cambio, porque va a definir quién
es en definitiva él o la que va a representar la opción de Juntos por el Cambio para ir a las elecciones generales. Así que la información que hay es que, bueno, Mendoza es un distrito muy amigable y favorable a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, de hecho, eligió su candidato a vicepresidente oriundo de la vecina provincia de Mendoza. Así que en lo que respecta a la visita a Mendoza, ha tenido, bueno, todas las características de una visita triunfal, porque se advierte que hay una buena disposición en Mendoza, tanto de los dirigentes como de la ciudadanía, hacia Patricia Bullrich, ¿sí? Después hemos visto en estos últimos días, creo que ayer o antes de ayer, yo lo pude ver ayer, pero no sé si fue ayer o antes de ayer también, a Milei presentando vía redes sociales su plan de gobierno, su propuesta, su plataforma política. Creo que nos ha espantado a muchos las ideas tan radicales que propone, pero también debo destacar, así como Patricia Bullrich ha sido una candidata frontal que se ha animado a decir lo que pretende hacer en el caso de llegar a la presidencia. Creo que también hay que rescatarle y valorarle eso a Milei, que se ha animado a plantear todo lo que piensa y a plasmarla en una plataforma política y a comunicarla para que todos los argentinos tengan la capacidad de evaluar la viabilidad o no de esta plataforma y la intención de acompañar o no a esas reformas. Creo que son los dos candidatos en ese sentido, con sus diferencias, que han planteado de cara o de frente a la sociedad lo que piensan hacer. Tenemos por otro lado un Sergio Massa, que anda ahora al mejor estilo de carácter de Cristina, enojándose con la prensa porque siendo ministro de Economía le preguntan sobre la inflación y el dólar. O sea, se enoja el ministro de Economía porque el periodismo le pregunta sobre la inflación y el dólar. O sea, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué le va a preguntar el periodismo a un ministro de Economía que no sea eso, que es lo que está marcando hoy el termómetro de la economía? Y tenemos a un Rodríguez Larreta, creo que bastante desdibujado. Creo que ante los datos que venía manejando sobre que venía perdiendo terreno con relación a Patricia Bullrich, yo creo que ha hecho que Rodríguez Larreta hace aproximadamente un mes y medio de esta parte ha venido como desorientado, ¿sí? Se ha salido del eje que traía, ha pretendido mostrarse en algunos momentos duro porque pareciera que eso era lo que le reclamaban algunos, que venía cediendo o perdiendo terreno, y después ha hecho como una vuelta amigable hacia el gobierno, y otra vez ahora está dentro de tratar de poner paños fríos cuando se mostró públicamente en Chubut con Patricia Bullrich, y bueno, y nuevamente algunos laderos de Rodríguez Larreta han arremetido contra Bullrich en esa interna, y ha sumado, eso sí, algunos apoyos importantes, por lo menos desde lo mediático, para vender una foto, un apoyo importante de Vidal y de Manes. Sí, hay que ver cuánto suma en realidad Vidal y cuánto suma en realidad Manes. Creo que Vidal le va a sumar poco, en el sentido de que tiene una preferencia y un electorado afín dentro de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta ya es fuerte. Entonces creo que poco viene a sumar Vidal. Y Manes, creo que, ya el radicalismo quedó dividido entre quienes apoyan a Bullrich y quienes apoyan a Larreta. Creo que Manes no le dio para llegar a postular una candidatura presidencial. Es poco lo que puede en ese sentido aportarle, por decirlo de alguna forma, más que la foto y dar la impresión de que, bueno, todos los sectores más importantes de la oposición se han volcado hacia Rodríguez Larreta, y hay una idea danzando detrás de esa preferencia, y es que se han ido al lado del calorcito del que tiene la billetera más importante de la Argentina, cosa que no es un buen mensaje también, porque creo que la fortaleza de Patricia Bullrich
ha tenido más que ver con su firmeza, no solamente la firmeza en cuanto a sus conceptos, sino la claridad de cómo encarar su campaña política, que lo viene haciendo de hace 2 años de esta parte, se ha mantenido dentro de esa línea, a diferencia de Larreta, que quedó un poco desdibujado y fue y vino varias veces, y de hecho vemos en un distrito como San Juan, que a Larreta lo está sosteniendo solamente el gobernador electo, que es el que se ha puesto la campaña al hombro, porque evidentemente no alcanzaba con vender a Larreta, ¿sí? Yo estaba escuchando también en la mañana de hoy una radio de Córdoba, bien temprano, algunas declaraciones del gobernador electo Yalgiola, disculpen que no me sale pronunciarlo bien, pero decía claramente que cuando él se refería a los pitucones o pituquitos de la Recoleta, hacía referencia precisamente a esto, a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un gobierno que tiene subsidiado el transporte público, que tiene en cierta forma garantizada la seguridad por medio de fondos importantísimos que le asigna el gobierno de la nación, ¿sí? Entonces, hablar de enseñarnos a gobernar, decía Yalgiola, los que están gobernando la ciudad de Buenos Aires, pretender enseñarnos cómo gobernar nuestras provincias, bueno, creo que no es lo correcto o lo indicado. Y fíjese usted que eso es lo que le está sucediendo, en definitiva, a Larreta. Pretendió mostrar gestión, pretendió basar su discurso en que él es un muy buen gestionador, y en definitiva cuando uno se pone a ver lo fino de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, no deja de ser como ese estatus que le ha dado la Constitución, no llega a ser una provincia, es un poco más que un municipio, y en definitiva ordenar lo que tiene que ver con la limpieza y con la seguridad y el transporte en una ciudad tan rica y con muchos recursos, no resulta un desafío tan importante como gobernar una provincia que tiene sus coyunturas. Entonces creo que ahí es donde se desdibujó un poco la campaña de Larreta, pretender mostrarse como un gran gestor, no le alcanzó, no le bastó para sumar las preferencias del electorado, que evidentemente sigue muy marcado, el electorado muy dividido entre aquellos que quieren definir esto, la grieta en las urnas, y aquellos que han optado como por una avenida del medio, en donde Massa y Rodríguez Larreta se encuentran muy parecidos. Así que este último tramo de campaña creo que va a servir para tratar de en definitiva organizar sobre todo la fiscalización de la elección y los últimos movimientos que deberemos observar sobre todo por parte de esta interna de Juntos por el Cambio. Creo que Milei, con lo que ha manifestado y ha propuesto de su plataforma, creo que va a perder bastantes votos en ese sentido, y creo que esos votos se pueden ir para Patricia Bullrich. Ahora, acá Ricardo de Capital te pregunta, y muy breve seguramente por el tiempo, te pregunta qué sería de esta elección si justamente no tuviera en el escenario un tipo como Milei, con estas cuestiones que son para algunos positivas y para otros no. A ver, Milei ha dejado de ser un fenómeno para convertirse en una realidad. Creo que no hay que faltarle el respeto. Muchas veces algunos de nosotros, incluyéndome a mí, miró a Milei en un principio como un personaje, como algo que venía en definitiva a querer obtener fama de la política, pero creo que hay que ser respetuoso de su mirada, de sus ideas. Ha logrado y ha contribuido a que muchos sectores que se encontraban fuera de la política puedan volver a interesarse en la política. Eso también es importante remarcarlo, muchos jóvenes también. Pero bueno, cuando uno va al fondo o a la esencia de lo que plantea Milei, bueno, a los que somos un poco más conocedores, a los que tenemos más años, que a los jóvenes a lo mejor no manejan algunos conceptos, creo que, bueno, algunas cosas las que plantea son irrealizables e inviables, ¿sí? Cuando Patricia Bullrich viene a proponer algunas propuestas, nosotros hacemos una mirada de cómo está conformado el Congreso y cómo podría quedar conformado el Congreso, y sabemos
que las propuestas de Bullrich se pueden llevar adelante porque va a tener el apoyo legislativo necesario. Ahora, Milei puede decir lo que diga, pero si llega a ser presidente no va a poder llevar adelante ninguna de estas medidas porque acá vivimos en una república donde el Poder Ejecutivo necesita, para llevar adelante ciertas políticas públicas, del filtro del Congreso de la Nación, necesita de leyes que avalen estas cosas. Imagínense usted decir privatizar la salud. No es sencillo decir en una campaña privatizar la salud si no tenés los votos del Congreso para hacerlo y Milei no los tiene. Claro. Se comprende, privatizar la educación es muy fácil decirlo cuando no tenés ni el 10% ni el 10% de la Cámara de Diputados y ni un senador. Entonces, ¿cómo va a llevar adelante esas medidas? A eso me refiero. Más allá de que no comparta yo la privatización de la salud y de la educación, más allá de una postura personal, haciendo una mirada política, que es lo que tratamos de analizar acá con usted, Carlos, siempre, es irrealizable y es inviable porque eso no va a pasar por el Congreso. Entonces vamos a tener, supóngase usted, 4 años un presidente que va a venir como Alberto Fernández, porque se va a sentar en la presidencia y va a empezar a quejarse de que los políticos de siempre, que la casta política no le permite llevar adelante sus reformas, y nos vamos a perder 4 años nuevamente de un gobierno que se le va a pasar echándole la culpa a los demás. Y creo que la Argentina necesita otra cosa. A eso me refiero, y a eso le digo al oyente, a eso me refiero cuando considero inviable lo de Milei, más allá de que desde lo personal yo no lo comparta, pero sí, como dice el oyente, es un personaje que le ha venido a traer un condimento especial a esta campaña política. Creo que el factor Milei va a ser decisivo, porque si hay una eventual segunda vuelta, el electorado de Milei va a ser el que va a definir la elección. Si queda Rodríguez Larreta, creo que es más difícil que la oposición pueda, en un eventual balotaje, ganarle al oficialismo, porque el electorado de Milei no comulga para nada con las ideas esas tan ambiguas que tiene y que propone Rodríguez Larreta. Creo que en ese sentido Bullrich tiene muchas más posibilidades de destronar al oficialismo en un balotaje, porque creo que muchas de las propuestas de Bullrich pueden ser compartidas con sectores o partes del electorado de Milei. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nuestro columnista Martín Zuleta, acá en La Careta Política. Gracias, Martín, por estos minutos. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. 8 de la mañana, 18 minutos. Nos estamos retirando.